Entonces, ustedes saben que existen dos tipos de inmunidad básica, ¿no es cierto? La innata y la adquirida. Y que en la innata nosotros tenemos no solamente la piel, que es una barrera natural, sino también algunas células de defensa del grupo de los glóbulos blancos, que no son específicas, sino que actúan contra cualquier agresor, ¿no? Dentro de ellos están sobre todo los neutrófilos polimorfonucleares, ¿cierto? Y también podemos encontrar a macrófagos, ¿no? Y a células dendríticas. Estos tienen un papel doble, ¿no? No solamente pueden fagocitar a los agentes extraños, ¿no? Utilizarlos, sino que también pueden presentar, de hecho presentan los componentes de ese extraño a los linfocitos T para activar la inmunidad adaptativa, ¿no? O adquirida. Por otro lado, tenemos células natural killer, ¿no? Que son asesinas naturales y que pues, introducen porinas en los agentes agresores para promover su destrucción. El sistema de complemento, que saben ustedes que son proteínas inactivas que se activan de forma sucesiva para pegarse al agente extraño, ¿no? Y facilitar su ozonización, ¿no? Facilitar su capacidad de atraer a anticuerpos o producir también poros o aperturas en la membrana celular de la bacteria y destruir. En todo caso, tanto los polimorfonucleares neutrófilos como los macrófagos, así como las células dendríticas, tienen función fagocítica y destrucción de los extraños. Pero además, los macrófagos y las células dendríticas se consideran células presentadoras de antígenos, ¿no? Ustedes saben que esos antígenos son presentados por los linfocitos T y hay una diferenciación en clonas de TCD4, TCD8, algunos de memoria, otros citotóxicos y los TCD4 auxiliares o inductores, ¿no? Que van a proliferar para poder actuar sobre el agente agresor. Por su parte, los linfocitos B son activados también por los linfocitos T para convertirse en células plasmáticas, ¿no? Que producen los anticuerpos, ¿no? Neutralizantes, los anticuerpos que van a unirse a los agentes extraños, ¿no? Los antígenos de los agentes extraños, pueden precipitarlos, pueden generar una destrucción directa, lo cual es un poco más raro, o pueden volverlos atractivos, generar como quimioatracción para células como los neutrófilos, ¿no? Que los van a fagocitar. En todo caso, esa es la respuesta inmunológica de defensa, ¿no? Entonces, existen medicamentos que pueden disminuir esta respuesta. Un gran número disminuye porque hay enfermedades como la artritis reumatoidea, que ustedes también están estudiando, el lupus eritematoso, ¿no? La púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? El síndrome nefrótico, ¿no? Y que se caracterizan justamente porque hay un exceso de respuesta inmunológica, ¿no? Y esa respuesta es contra nuestros propios tejidos, son respuestas autoinmunes que hay que detenerlas. Entonces un gran número de medicamentos son inmunosupresores. Puede que no sea una inmunidad anormal, pero puede que haya un trasplante, ¿no? La gente que recibe trasplante de pulmón, de riñón, de corazón, de hígado, es un extraño ese tejido ahí y el organismo va a tratar de rechazarlo y para eso también existen los inmunosupresores. Pero también hay inmunoestimulantes, ¿no? Y vamos a ver que sobre todo tienen importancia respecto a los neutrófilos. Puede que una persona haya recibido tratamiento para el cáncer y su médula ósea pues está deprimida, aparte que está anémico, no produce neutrófilos, los neutrófilos están muy bajos, cualquier infección podría matarlo. Entonces hay un factor estimulante de colonias de granulocitos que va a aumentar la producción en la médula ósea de los neutrófilos. Eso es un poco menos, digamos, relevante, capaz, o se utiliza un poco menos que los inmunosupresores, así que la mayoría de lo que vamos a ver son inmunosupresores. Entonces los inmunosupresores tienen grupos, ¿no? El primer grupo son los inhibidores de la expresión génica, y ahí tenemos a los glucocorticoides o corticoides. Esta figura tiene detalles que no vamos a analizar con minuciosidad, probablemente si nos encontramos en el próximo ciclo y seguimos ahí apoyando, quizás lo veamos como parte del endocrino en el próximo semestre. En todo caso, el glucocorticoide liposoluble ingresa a la célula y se une a un receptor que está en el citosol. Ese complejo puede tener algunas acciones antiinflamatorias en el citoplasma. Puede estabilizar los lisosomas, por ejemplo, evitar que los lisosomas se rompan y liberen sus enzimas proteolíticas o hidrolíticas.
puede reducir la actividad de algunas proteínas inflamatorias, como la fosfolipasa o la ciclooxigenasa, potenciando algunas antiinflamatorias como la lipocortina, por ejemplo, o anexina 1. Son unas respuestas que tienen el citoplasma. Pero lo importante, lo que nos interesa en este momento, es que el nuevo corticoide va a generar una respuesta genómica, va a ingresar al núcleo y va a interferir con la actividad transcripcional del factor nuclear kappa de tipo beta, que son estos amarillos, PC75 y PC50. Normalmente, ¿qué sucede en una célula de defensa? Que puede entrar en contacto con proteínas virales, puede entrar en contacto con lipopolisacáridos, que son de las bacterias gram negativas, o puede el factor de necrosis tumoral unirse a su receptor. Cualquiera de estos estímulos van a hacer que el factor nuclear kappa de tipo beta, que es esto amarillo, P65, P50, ingrese al núcleo y pretenda transcribirse, ¿no? Pretenda formar citoquinas, moléculas de adhesión. ¿Lo vas a tener ahí? Gracias. Ya, entonces, decíamos que ingresaba al núcleo y bloqueaba la actividad transcripcional del factor nuclear kappa de tipo beta. Entonces ya no se van a poder formar, por ejemplo, ciclooxigenasa, no se va a poder formar interleucina 1 capaz, no se va a poder formar moléculas de adhesión, ¿no? Entonces todo eso que se ve bloqueado reduce la respuesta inmunológica, reduce la inflamación de paso como consecuencia de que no hay una respuesta de defensa. Entonces esos son los inhibidores de la expresión génica, ¿no? Los fármacos citotóxicos son otro grupo, la mayoría, como dice ahí, son antimetabolitos. Se van a bloquear algunas vías, sobre todo de síntesis de los ácidos nucleicos, que nos han explicado algunos de ellos, compañeros. Por ejemplo, la azatioprina, ¿no? Es un inmunosupresor que se transforma en nuestro organismo en 6-mercaptopurina, y esta, por acción de una enzima que participa en la vía de la síntesis de las purinas, que se llama hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa, que lo estamos dejando ahí porque esto en los libros de bioquímica es más o menos complicado. En los libros de bioquímica ven síntesis de purina, síntesis de purina, un montón de nombres ahí extraños que no sirven, creo yo, tampoco mucho en realidad a aprender tantas minucias. Por lo menos tener la idea de que el medicamento es un profármaco que se transforma en una sustancia activa, 6-mercaptopurina, y que utiliza una enzima de la vía de síntesis de las purinas para formar un metabolito anormal, ¿no? Que se llama el ácido tioinosínico, ¿no? Y este se une a los nucleótidos y como consecuencia de eso se bloquea la síntesis de nuevos nucleótidos. Ya no se genera ya adenina, guanina, se ha bloqueado. Como consecuencia de esto disminuye la actividad de las células natural killer y lo que es más importante, se mueren las células T. Los linfocitos T se mueren, que no se replican, entonces hay un bloqueo de la respuesta inmunológica, hay una inmunosupresión. Dos medicamentos más, uno de los cuales ya lo he mencionado de manera más detallada su compañera, metotrexate y leflunomida, ¿no? Ambos tienen que ver con la vía de síntesis de los ácidos nucleicos. Como vemos acá, tanto leflunomida como metotrexate pueden bloquear la proliferación de los linfocitos T y la de los linfocitos B. Si se inhiben los linfocitos T, no hay inmunidad celular, no hay CD8 citotóxicos, etc. Y si no hay linfocitos B, no va a haber anticuerpos, ¿no? Ni tampoco se va a activar adecuadamente el complemento para reaccionar contra los agentes extraños, contra las bacterias. Entonces se va a producir una reducción de la respuesta inflamatoria. Cuando hay una enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoidea o como el lupus, necesitamos bloquear esto porque las propias células y sustancias de defensa nos están dañando nuestros tejidos, ¿no? Puede haber lesión cardíaca, lesión renal, ¿no?
lesión cerebral, hay lupus cerebral inclusive. Entonces hay que bloquear estas respuestas y van bien en todos estos medicamentos, por ejemplo la artritis reumatoidea. La diferencia entre metotrexate y leflunomida es que el metotrexate, al inhibir la dihidrofolato reductasa, se va a reducir la forma activa del ácido fólico, que es el tetrahidrofolato, metilén tetrahidrofolato, dijimos la semana pasada, ¿no? O metil tetrahidrofolato, o formil tetrahidrofolato. Al final, esos carbonos e hidrógenos que deberían ser transferidos a la síntesis de timidilato ya no se transfieren y se reduce pues la replicación celular. Probablemente también, vía por de la adenosina, como mencionó su compañera, puede haber una acción antiinflamatoria, pero eso no está del todo claro. Lo que se conoce mejor es la inhibición de la síntesis del ácido fólico, ¿no? Vía el bloqueo de la dihidrofolato reductasa. La leflunomida, en cambio, es más selectiva. El metotrexato bloquea purinas y pirimidinas, los dos, tanto las purinas como las pirimidinas. La leflunomida, como muestra la figura, y lo leyó un poco algunos de sus compañeros, inhibe una enzima que se llama la dihidroorotato deshidrogenasa, que sirve para formar uridina monofosfato, que es el precursor de las pirimidinas, ¿no? Entonces de la timidina. Entonces, esta uridina monofosfato, ¿no? O la citidina, esta uridina monofosfato al no formarse va a evitar que se formen nucleótidos y por lo tanto no va a haber los ácidos nucleicos correspondientes, ¿no? Entonces este es el mecanismo de acción de la leflunomida. La diferencia con el anterior es que es más selectiva, ¿no? Solo pirimidinas y acá purinas y pirimidinas, pero ambos son antimetabolitos, ¿no? Otro medicamento interesante que se usa mucho en trasplante renal, apareció para los trasplantes renales y después ha comenzado a usarse como inmunosupresor, es el ácido micofenólico o micofenolato mofetilo, que es su forma activa. Entonces nosotros vemos acá que para formar ADN, ¿no? Necesitamos guanosina monofosfato, ¿no? Guanina, pero inicialmente como guanosina monofosfato, que viene de la inosina monofosfato, que también sirve de precursor para la adenosina. Adenina, guanina, son purinas necesarias para formar ADN. Entonces, el precursor es la inosina monofosfato y la conversión de inosina monofosfato en guanosina monofosfato lo hace una inosina monofosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, esta enzima, la de tipo 2, fundamentalmente es inhibida por el ácido micofenólico o micofenolato mofetilo. Entonces, no hay otra vez, como en los casos anteriores, no hay los nucleótidos que necesitamos para continuar la mitosis, ¿no? De los linfocitos T o B y se detiene pues la proliferación celular, ¿no? Los linfocitos necesitan formar guanosina de novo, o sea, empezar desde cero para formar esta guanosina. Hay otras células que pueden utilizar la adenosina o la inosina para formar la guanosina sin empezar de cero, pero los linfocitos tienen que empezar desde cero. Entonces el micofenolato inhibe notablemente la replicación de los linfocitos. Esto que se ve un poco enmarañado, ¿qué nos dice? Que hay inhibidores de la señalización linfocitaria. Sabemos que esto corresponde a una CPA, célula presentadora de antígeno, o sea, una célula dendrítica o un macrófago. Acá está su complejo de histocompatibilidad mayor, en celeste, y está interactuando con el receptor de célula T de esto que sería una célula T, pues un linfocito T. Entonces, el macrófago o la célula dendrítica, la CPA, le presenta el antígeno al linfocito T para activarlo. Esto se llama estimulación, pero no es suficiente con la estimulación, se necesita también una coestimulación. Quiere decir que no solamente es el MHC con el TCR los que interactúan, sino que para que este linfocito se active, también tiene que haber una proteína CD80 de la célula dendrítica y una proteína CD28 el linfocito T. O sea, se necesitan trabajos conjuntos, complementarios. No es suficiente con esto, se necesita coestimulación, vías de coestimulación. Cuando hay esta interacción, ustedes ven que por acá se está activando la calcineurina, que nos han dicho que es una fosfatasa que va a defosforilar al factor nuclear activador de los linfocitos T para que se produzca transcripción, para que se forme, entre otras cosas, interleucina 2, eso nos han dicho, a propósito de un medicamento que vamos a ver y que ya nos han mencionado. Las MAP quinasas, que tienen que ver con la mitosis, activan una proteína activadora de tipo 1 y también se forman citocinas.
y una cascada de quinasas que es compleja, tiene varios miembros, acá se ha representado como una cascada, una secuencia de quinasas, activa el factor nuclear kappa de tipo beta, NF-κB, es este mismo de acá. Este es el NF-κB. Acá si podemos ver dice NF-κB elemento, NF-κB. Entonces es un modulador que aumenta la transcripción de sustancias como las citoquinas, como algunas enzimas, ¿no? Y moléculas de adhesión, etc., ¿no? Entonces aumenta la formación de ARN mensajero. ¿Qué podemos ver además acá? Que la interleucina 2 es producida por el mismo CD4, lo puede activar a él mismo CD4, entonces es autocrina, la interleucina 2 es autocrina, no solo activa a otros linfocitos, sino que al mismo linfocito que lo formó lo estimula, por una vía que se llama de emetor. El emetor, que puede ser activado por otras citoquinas, en todo caso queremos recordar la 2, ahorita nos interesa la 2, el emetor, que es un mediador relacionado con la rapamicina, se llama así, activa las ciclinas. ¿Sí? Ustedes lo reconocen eso por biología que han llevado, y se estimula pues el ciclo celular, ¿no? Se estimula el pasaje de la fase S a la fase G, luego la mitosis, en fin, y para eso también deben haber formación de nucleótidos en la fase de síntesis. Entonces, todos ellos son inhibidores, van a hacer señalización celular. ¿Quiénes inhiben las señales celulares? Entonces, nos han explicado algunos de ustedes que cuando interactúa el complejo de histocompatibilidad mayor con el receptor de célula T, se activa una calcineurina. Esa calcineurina es una fosfatasa, nos han dicho claramente, por lo tanto se le quita fosfato al factor nuclear activador del linfocito T. Sin fosfato, este ingresa al núcleo y produce aumento activa el ciclo celular y la síntesis de interleucina 2, ¿no? Que va a ser un inductor para el mismo linfocito T y para otros. Esto es lo que sucede. ¿Qué medicamentos se oponen a esto? La ciclosporina y el tacrolimus. Son familias diferentes, pero actúan igual. Se unen a una inmunofilina, ¿no? Y producto de esa unión bloquean a la fosfatasa, bloquean a la calcineurina, ya no se desfosforila el NF-κB. Como no se fosforila, no puede actuar a nivel nuclear, no aumenta la replicación, ni tampoco se forma interleucina. Esa es una vía. La otra vía, por ejemplo, la hace el sirolimus. Como ustedes ven, se parece a su familia, el tacrolimus, ¿no? Al final son fármacos, ¿no? Inmunosupresores, pero son, digamos, no son biológicos, ¿no? Son sintéticos. Hay ahora mucho anticuerpo, mucha proteína que se usa como fármaco inmunosupresor que vamos a ver a continuación. El sirolimus entonces actúa sobre una proteína de unión al factor K, el factor kappa, ¿no? Y lo que va a hacer es inhibir la vía del emetor, lo que acá dijimos como emetor, de acá lo va a inhibir, es una vía diferente, ¿no? La vía de NF-κB es una y la vía del emetor es otra, ¿no? Al final el efecto es similar, porque se va a detener la actividad del ciclo, se van a inhibir las ciclinas y también se va a reducir la formación de interleucina 2. Entonces al final los efectos inmunosupresores son parecidos. Acá hay un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Acá está el receptor de la célula T, ¿no? Hay moléculas coestimuladoras, se activa la calcineurina, que tiene actividad de fosfatasa y que debe permitir que el NF-κB entre al núcleo y se forme la interleucina 2. Eso lo podemos bloquear con ciclosporina o con tacrolimus. Y la interleucina 2 tiene actividad, ¿no? Sobre la misma célula. Hay una vía por ahí dependiente del emetor, hemos dicho, que lo pueden bloquear el sirolimus, que es familia de tacrolimus, acabamos de decir, solo que de una forma un poco diferente, y va a inhibir el ciclo celular. Por su parte, azatioprina y micofenolato mofetilo, es cierto, son inmunosupresores que bloquean, ¿no? Lo que es la síntesis de purina, pirimidinas, ¿no? Y la fase S, ¿no? Inhiben de alguna manera la fase S, no va a poder continuar el ciclo celular sin síntesis de nucleótidos, que son inhibidos por estos medicamentos. Estos fármacos son sintéticos, no son biológicos, o sea, no son proteínas, son fármacos, digamos, que tienen su propia estructura química. Una ventaja adicional de la ciclosporina es que puede inhibir a la calcineurina a nivel del citoesqueleto. Cuando hay calcineurina, el citoesqueleto se desorganiza, se desestabiliza, es lo que se puede ver ahí. En cambio, cuando se da ciclosporina, el citoesqueleto se mantiene estable, la actina no se destruye y esto preserva algunas células, como las células de la membrana glomerular en el riñón, un beneficio adicional.
Entonces acá están los fármacos que hemos dicho y acá podemos ver otros nombres que dice los IMAB o los UMAB. Estos son anticuerpos, ya no son fármacos sintéticos como estos, como este o como estos de acá. Son anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente al receptor. Son más caros, siempre son parenterales, porque son proteínas, ¿no? Y producen efectos un poco más potentes, porque son un poco más específicos, ¿no? Y algo más seguros. Esta ciclosporina puede generar depresión en la síntesis de algunas otras células, como las células epiteliales, ¿no? Estos son un poquito más selectivos. Bueno. El TNF-alfa está muy relacionado con la artritis reumatoidea y toda respuesta inflamatoria. El TNF-alfa tiene que unirse a su receptor y va a activar dos cascadas, que obviamente no vamos a aprender, no les voy a preguntar yo todo lo que está acá. Lo que me interesa es que vean la parte final. Se pueden activar oncogenes, ¿no? Proto-oncogenes en realidad, como el FOS y el YUM, que tienen funciones de transcripción, o el NFKB, otra vez el NFKB, tercera vez que lo mencionamos, acá dice NFKB, lo acabamos de ver por aquí, al famoso NFKB, y la primera vez que lo mencionamos fue acá, NFKB, este amarillo. Entonces el factor nuclear kappa de tipo beta es muy importante, porque es un factor de transcripción, ¿no? De citoquinas, ¿no? Hemos dicho, de mediadores de respuesta inmunológica y de inflamación. Entonces, ¿qué cosa hace el TNF-alfa? Aumenta, ¿no? Aumenta la transcripción vía NFKB y vía C-foses y YUM. Entonces, si bloqueamos al TNF-alfa, el paciente con artritis reumatoidea va a tener menos inflamación, su inmunidad va a disminuir, su respuesta de autoagresión se va a controlar. Otra de las funciones del NFKB es activar la cascada de caspasas. Las caspasas, junto con el citocromo C, que es liberado de la mitocondria, fragmentan el ADN, hacen que el núcleo se colapse y hay una apoptosis. Ustedes saben que se llama también muerte celular programada, ¿cierto? Una destrucción diferente de la necrosis, una muerte que no genera tanta respuesta inflamatoria. Esto lo puede hacer el factor de necrosis tumoral, ¿no? Pero lo que nos interesa ahorita es esta respuesta de acá. Entonces, ¿cómo neutralizamos al factor de necrosis tumoral? Sus respuestas. Había dos opciones, las dos se intentaron. Primero, se consideró desarrollar anticuerpos monoclonales o proteínas que actúen como el receptor, para que le engañen al factor de necrosis tumoral y no llegue al receptor. Lo neutralizan antes de que llegue al receptor. Se neutraliza el TNF-alfa, el suero, en la sangre. Y la otra opción fue bloquear el receptor. Esto ha demostrado que no es tan eficaz. Los receptores a veces se esconden, ¿no? Es más eficaz neutralizar al TNF-alfa, ¿no? Ir directamente contra el TNF-alfa y neutralizarlo antes de que llegue al receptor, evitar que llegue al receptor. Entonces, eso hacen el etanercept y el infliximab. Son medicamentos costosos, ¿no? Caros, se administran por vía parenteral porque son proteínas, no se pueden tomar. No hay jarabe ni cápsulas de etanercept ni infliximab. No pueden existir porque son, como les digo, proteínas. El ácido clorhídrico, el estómago los destruiría. Se inyectan subcutáneo, intravenoso, a veces cada semana, cada 15 días, para los pacientes que tienen artritis reumatoidea grave. Entonces, esto nos permite recordar la secuencia brevemente. El macrófago, la célula dendrítica, ¿no? Llegan a los nodos y presentan el antígeno, que en este caso son proteínas propias, son proteínas como citrulinadas, pero son proteínas de nuestro cuerpo. Entonces se produce una reacción autoinmune al presentarle esto a las células T proliferan, comienzan a reclutar a otras células efectoras, a otros linfocitos, a otros macrófagos, ¿no? Hasta algunos neutrófilos que reclutan todo lo que pueden y comienzan a generarse la interleucina 1, el TNF-alfa, que se dirige a la articulación. El TNF-alfa se une a sus receptores, que están ¿dónde? En los sinoviocitos, que son células que forman el líquido sinovial, en los condrocitos de la articulación y hasta en los osteoclastos que forman parte del hueso. Entonces al principio hay una inflamación, después se destruye el cartílago, después se destruye el hueso y termina, como han mostrado unas compañeras, con las manos torcidas o los pies totalmente torcidos y que no funcionan las articulaciones. Entonces, ¿qué se hace, no? Se puede dar metotrexato, disminuyen estas células. Se puede dar leflunomida, mueren estas células.
Se puede dar sulfasalacina, se puede dar hidroxicloroquina. Todos esos son fármacos, que significa fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Van a matar esas células. Es una opción, se puede hacer y todavía se hace. He encontrado que se da metotrexato o leflunomida. Pero cuando no responden bien o hay mucha reacción adversa, el metotrexato destruye células hepáticas y si el paciente toma alcohol, peor, ¿no? Deprime la médula ósea, ¿no? Lesiona la boca, mucosa del recto. Entonces hay problemas, no son fármacos inocuos. Entonces se inventaron, con más potencia además, los inhibidores de TNF. Esto es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Anticuerpo monoclonal diseñado especialmente contra el TNF. Ahí está su estructura, su acción constante, su porción variable. Y este es una proteína quimérica que está formado por la porción constante de una inmunoglobulina G más una proteína que se desarrolló, ¿no? Por tecnología recombinante, en fin, específicos para unirse al TNF y no dejarle llegar a la articulación. Entonces con esto se puede tratar mucho mejor la artritis reumatoide. Para ir terminando, ya se están cansando, anticuerpos contra células inmunitarias. Los linfocitos B tienen en su superficie una proteína que se llama CD20. Es una proteína propia de los linfocitos B, que son los linfocitos que producen anticuerpos. Entonces, hay un anticuerpo monoclonal contra los CD20. Este anticuerpo se llama rituximab, ¿no? Se une al receptor CD20, evita que maduren, evita que se salgan de los órganos linfoides, los ganglios linfáticos. Si se unen en el tejido sinovial, ¿no? Reducen la liberación de citoquinas, ya no libera citoquinas, lo neutralizan, lo inmovilizan y en la sangre no le permiten salir hacia los tejidos. Entonces paralizan prácticamente los linfocitos B y se usa rituximab en artritis reumatoide. También es un anticuerpo monoclonal. Dos cosas para terminar. Dijimos que no es suficiente con que haya estimulación. No es suficiente con la estimulación, se necesita coestimulación entre CD80 y CD28. Entonces alguien dijo, hay que bloquear la coestimulación. Pues así como bloqueamos la estimulación, podemos bloquear la coestimulación. Y eso hace el abacacel, ¿no? Es un pedazo de inmunoglobulina G con una proteína que se llama CTL4. Normalmente la célula presentadora interactúa de forma dual con la célula T, ¿no? Acá está la estimulación y esta es la coestimulación. Lo que hace el abatacept es bloquear la coestimulación, ¿no? Se une al CD80, no lo deja interactuar con el CD28, ya no se activa ni prolifera este linfocito T. A pesar de que esto es lo principal, si no hay coestimulación, no funciona. Entonces, este medicamento, también inyectable, se usa, por ejemplo, para tratamiento de algunas formas de nefritis lúpica, ¿no? El abatacept. Y por último, el bloqueo de la adhesión celular. Todos sabemos de que las células blancas, sean monocitos, sean linfocitos, para salir por diapéresis, primero tienen que pegarse al endotelio. Y para pegarse tienen en su superficie unas integrinas, que tienen un nombre, ¿no? Entonces, lo que hace el natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, es unirse a las integrinas. Al unirse a las integrinas, se forma un complejo con las integrinas. Estas ya no pueden unirse a los ICAM o a los BCAM, que son moléculas de adhesión. Como ya no se pueden unir, ya no ruedan, ya no hacen rodamiento, o sea, ya no se pegan al endotelio, ya no hay diapéresis, ya no salen y disminuye la inmunidad y la respuesta inflamatoria. El único estimulante importante que vamos a mencionar es el factor estimulante de colonias de granulocitos. Dijimos que cuando una persona ha dado tratamiento para cáncer, sus neutrófilos, su glóbulo blanco está por el suelo. Se puede dar una infección leve y se convierte en sepsis. Entonces se le inyecta factor estimulante de colonia de granulocitos para que aumenten los glóbulos blancos neutrófilos. Pero se encontró un beneficio adicional. Miren, con esto acabamos, ¿ya? Un minuto de atención y acabamos. Cuando una persona tiene leucemia, estos son células cancerígenas, ¿no? Son blastos, pueden ser linfoblastos, pueden ser, en este caso, mieloblastos, ¿no? Entonces, estos blastos, esta leucemia, estos blastos, cuando se les aplica factor estimulante de colonias, comienzan a querer dividirse.
En ese momento se aplica el antineoplásico y como han querido dividirse, están en fase de replicación, son más sensibles y mueren todos. Entonces he encontrado que el factor estimulante de colonias de granulocitos, es granulocitos y monocitos, esto existe, tenemos, se llama filgastrin. Esto de acá no solo aumenta los neutrófilos, sino que induce que los mieloblastos quieran replicarse y al dar tratamiento ahí contra el cáncer se destruyen más rápido, se mueren más rápido, ¿ya? Entonces eso es lo que teníamos que comentar hoy día. Como siempre, las diapositivas